Comenzamos con el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. A 305 días de que finalice este 2013, le recibimos en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón, mi hija Yolanda Altúzar, mi nieta Natalie en el chat, con la producción de mi hijo César Antonio Suárez López y en los controles el ingeniero Carlos Alberto Arias García. En el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 1 de marzo comienza el tercer mes del 2013. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le compartimos a nuestros queridos arcano visitantes que más de 1.000 millones de católicos se despertaron este 1 de marzo sin un papa a la cabeza de la iglesia. Benedicto XVI dejó de ser papa la víspera a las 20 horas, tiempo local, 19 horas, tiempo universal, del 28 de febrero, tal como lo había anunciado, y prometió convertirse en simple peregrino. Su sucesor será designado en los próximos días. En tanto, nuestra compañera Erika Olavarría, periodista de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, nos comenta que los grupos civiles armados de autodefensa han proliferado en diversos estados mexicanos desde finales del pasado año. Estas policías comunitarias, como se les llama, han propiciado un amplio debate en un país donde reina la impunidad ante el crimen organizado. Desde la capital de la República, la mesa de redacción Rafael Castilleja, arcanopolitico.com, nos comenta que trasladaron esta mañana a Elbester Gordillo Morales al penal de Tepepan, ya que el anexo de este penal cuenta con mayor infraestructura médica para ser atendida en caso de emergencia. A sus 68 años, la ex cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comparte desde la capital de la República, la Ciudad de México, que suspende la Universidad Nacional Autónoma de México la mesa de diálogo con manifestantes del CCH por las condiciones violentas que atentan contra bienes de particulares, agresión a medios de comunicación e insultos a la autoridad universitaria. Desde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le informamos, queridos arcano visitantes, desde la Ciudad de México, que inaugura este 1 de marzo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 2 tramos carreteros, uno en Morelos y otro en el Estado de México. Mientras tanto, nuestro compañero Eleazar Domínguez Torres, periodista de la agencia A3, escribe para Arcano Político desde Tuxtla Gutiérrez: cancelaron integrantes de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas la marcha propuesta para este viernes 1 de marzo, que se había anunciado con anticipación como parte de una jornada de resistencia en contra de la reforma educativa. La gente se quiere aprovechar de este movimiento, dijeron. Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice desde allá, desde la ONU, que subrayó este viernes en Ginebra Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el papel fundamental de los derechos humanos para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, que hay impulsar el desarrollo sostenible. Y ya termina la meta, se alcanza o no se alcanza en el 2015. ¿Qué va a pasar después? De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le tenemos desde la Ciudad de México que en migración uno de los factores más importantes es la edad. Los índices más altos se dan entre los 18 y 30 años, lo que significa que es un fenómeno de jóvenes, pero los resultados de un estudio en el que participó Lilia Susana Padilla Isotelo del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México establecen que esto ya no es así. En México, una nueva característica es el desplazamiento de los mayores de 60 años de edad a las grandes ciudades. Ingresan los adultos mayores a la ola migrante. Nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de Radio Francia Internacional, nos reporta que decidió la Unión Europea adoptar una reforma para limitar el monto de los bonos de los altos ejecutivos bancarios. Hasta el momento no existía ninguna normativa respecto a estos montos y se estima que las excesivas retribuciones variables
han sido uno de los factores de la crisis, y esta crisis que también genera esa ola migrante de la tercera edad y otros tipos de aberraciones, como por ejemplo lo que nos reportan nuestros compañeros periodistas Osvaldo Andrade y Francisco Guerra de la agencia A3, que dicen desde Tapachula, Chiapas, para Arcano Político: protestan sexoservidoras y homosexuales tapachultecos contra la violación a sus elementales derechos y denunciaron la extorsión de policías municipales que son comandados por un señor que dice llamarse Samuel Alexis Chacón Morales. Bueno, pues la explotación sigue en pugna. Nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra Sociedad Radio Francia Internacional, especializado en economía, nos comenta 3 temas. En Estados Unidos comenzó a operar este 1 de marzo el recorte del gasto público, luego que demócratas y republicanos no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto de la reducción a aplicar el presupuesto federal. Empieza el abismo fiscal que amenaza con una recesión al mundo. Por otro lado, la Unión Europea impone un límite a los bonos de banqueros y traders, cuyas sumas superan a veces hasta 10 veces su salario fijo. Y finalmente entra en vigor el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Por su lado, La Voz de América, la mesa de redacción de La Voz de América, nos reporta desde Washington que renunció Gary Mir, director ejecutivo adjunto de las operaciones de vigilancia y deportación del ICE, dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional. Su renuncia se produce solo unos días después de autorizar la libertad de un número indeterminado de indocumentados. Por otro lado, la mesa de redacción, La Voz de América, nos da este movido comentario. Mientras el índice de obesidad infantil en Estados Unidos sigue aumentando, la primera dama, Michelle Obama, ha lanzado un nuevo programa de $150 millones para estimular una mayor actividad física en las escuelas estadounidenses. A moverse, dicen. En la mesa de redacción de nuestra Sociedad Radio Francia Internacional nos comparten que el marinero Christopher Browning, de 24 años de edad, fue condenado a 10 años de prisión, y el cabo Skyler Dorsey Walker, de 23 años, a 9 años de cárcel. Esto porque aceptaron y fueron sentenciados por violar en octubre pasado a una japonesa en la isla de Okinawa, en el sur de la Florida. En la mesa de redacción de Radio Francia Internacional encontramos que un hombre se presume muerto luego de que su enorme pozo se abrió espontáneamente. Un enorme pozo se abre espontáneamente en su dormitorio y fue tragado por él en el estado de Florida, reportó la cadena CNN este 1 de marzo. A ver, esto tenía un error, no fue en Florida, sino fue en una isla japonesa de Okinawa, donde violaron los marinos estadounidenses a la japonesa. Y eso, la otra nota sí es de la Florida, donde se presume un hombre muerto que fue tragado por un pozo que se abrió en su dormitorio. En el arcano de Latinoamérica, nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra Sociedad Radio Naciones Unidas, nos indica que reducir la dependencia de alimentos importados es una prioridad de Cuba desde 2008. Este año, 3 huracanes y una crisis mundial agravaron la situación alimentaria del país caribeño, que importa el 80% de los víveres que consume la población. Y en Haití, nuestra compañera Lucille Gimber, periodista de nuestra Sociedad Radio Francia Internacional, nos comparte que se presentó este jueves el exdictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, ante un tribunal de apelaciones de Puerto Príncipe por varias demandas por arrestos arbitrarios, torturas y detenciones ilegales, y que en 3 oportunidades se había negado a comparecer ante la justicia haitiana. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, le tenemos que el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, enfermo de cáncer y hospitalizado en Caracas, sigue batallando por su vida, señaló el vicepresidente Nicolás Maduro. Nuestro comandante está enfermo porque entregó toda su vida por los que no tienen nada, dijo durante un acto de entrega de viviendas Nicolás Maduro Moros. De la mesa de redacción de La Voz de América nos tienen en Washington que terminó el jefe de la misión de observación electoral
acompañamiento político en Paraguay, Óscar Arias, su segunda visita a Asunción, en la que se reunió con todos los aspirantes presidenciales. En abril son las elecciones. Vamos al arcano del mundo, en donde nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que la tierra de la República Democrática del Congo son ricas en minerales y producen más diamantes naturales que cualquier otra parte del mundo. Y allí, al menos 4 de cada 10 niños es víctima de explotación infantil. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos tiene por su lado que advirtió este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, de la gran cifra de desplazados por el conflicto de Malí. En los países vecinos la cifra de refugiados también aumentó. 430,000 personas están desarraigadas como producto de la crisis. Y ahí mismo la voz de la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dice que unos 2,000 soldados franceses y chadianos están enfrentando a los yihadistas más radicales en una zona montañosa del noreste de Malí, la cual está defendiendo a toda costa. Fuentes militares francesas subrayan la determinación de los islamistas para combatir sin mostrar ninguna intención de querer escapar. Y nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de Radio Naciones Unidas, nos reporta de su lado que confirmó este viernes el Programa Mundial de Alimentos la reapertura del corredor humanitario de Jordania a Siria. Un convoy de 15 camiones cruzó la frontera con casi 400 toneladas de comida. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de Radio Naciones Unidas, nos reporta que consideró Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, desafortunados los comentarios atribuidos al primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, en el sentido de que el sionismo equivaldría a un crimen contra la humanidad. De la mesa de redacción de Radio Naciones Unidas le tenemos que se están llevando a cabo esfuerzos en todas las áreas rurales de China para involucrar a más mujeres en la formulación de políticas y promulgar cambios. Un especial que está muy interesante y le tenemos ya listo para el noticiario de Arcano Informa. Por su parte, la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comenta que Italia sigue inmerso este 1 de marzo en una profunda crisis política tras las elecciones legislativas, las cuales no permitieron conformar una mayoría capaz de gobernar. Europa se inquieta por el futuro de este país, que padece un alto endeudamiento, 127% del Producto Interno Bruto, y una fuerte recesión, menos 2,4% en 2012. Nuestra compañera Mariana Castaño pues aborda el tema de Italia, en donde nos dice nuestra compañera periodista de Radio Francia Internacional que los políticos de la península italiana empezaron a buscar soluciones para destrabar el complejo escenario de los resultados electorales. Pierluigi Bersani, líder de la coalición de centroizquierda del Partido Demócrata, deberá, debido a una victoria ajustada, armar una alianza para formar el futuro gobierno. Nuestra compañera Rocío Franco, de periodista de Radio Naciones Unidas, nuestra asociada, nos reporta que aprobaron, tras varios años de negociaciones, los países miembros de la FAO, unas directrices que ayudarán a mejorar la rendición de cuentas de las naciones que autorizan a buques pesqueros usar su bandera. Y ya que hablamos de la pesca, nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que esta semana la Organización Policial Internacional, Interpol, anunció un plan mundial contra la pesca ilegal. La pesca ilícita, no declarada y no reglamentada, vinculada a otras formas de criminalidad transnacional como el tráfico de drogas, armas o seres humanos, representa hasta el 20% de los peces capturados en el mundo. Vamos ahora al arcano del arte y la cultura con nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Nos dice que el festival Circulation para la joven fotografía europea presenta, entre otros, el trabajo del francés Stan Guiguin sobre los vagabundos de Bogotá, una serie de 13 retratos de los ñeros del barrio El Cartucho. Hay que recordar que este fotógrafo francés es uno de los artistas invitados del Festival Circulation, que tiene lugar en el Parque de la Bagatelle de París y que también fue uno de los vagabundos de Bogotá.
Nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de Radio Francia Internacional, nos comenta de su lado que en 2004 un problema cardíaco lo obligó a cancelar a David Bowie, lo que le quedaba de su gira europea. Luego decidió desaparecer casi por completo de la vida pública. 10 años después, el Camaleón regresa con The Next Day, un álbum con 14 temas y un sonido más cercano a su fantástica época de los 70. En el Arcano Deportivo le compartimos, querido Arcano visitante, de la mesa de redacción de arcanopolitico.com, que en Puebla enfrenta México a El Salvador a las 20 horas de este 1 de marzo y Estados Unidos a Cuba en las semifinales del premundial de fútbol sub-20 con CACAF con destino a Turquía. Los mexicanos están listos a partir de las 20 horas. En tanto, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dice desde la capital de la República que abre la jornada 9 del clausura del fútbol mexicano el 1 de marzo a las 19 horas 30 minutos tiempo local de Tuxtla Gutiérrez, los Jaguares contra Santos Laguna. Destaca el llamado clásico joven entre Local América con el Cruz Azul a las 17 horas del sábado 2 de marzo. Se recuerda que el sábado 22 de septiembre del 2012 el local Cruz Azul empató a 1 con el América. Desde la capital de la República nos dice la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que vetó la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Le dio un aviso de veto al estadio de fútbol al equipo Guadalajara y lo sancionó por los hechos violentos del domingo 24 de febrero de 2013 cuando se realizó el partido entre el Guadalajara contra la Fiera. Nuestro compañero Raúl Guerra, periodista de la agencia A3 para Arcano Político, nos comparte desde Tapachula, Chiapas, que se presenta el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza con 8 caballos en la corrida de toros del próximo domingo 3 de marzo en la Feria Internacional Tapachula, anunció Ángel Bueno Flores, promotor de corridas de toros. Y nuestro compañero Manuel Dueñas, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que el Real Madrid y el Barça disputarán el 2 de marzo por la Liga Española un clásico que tendrá demasiada relevancia. Al menos así lo demuestran las probables alineaciones de ambos equipos que se reservarán sus titulares para los encuentros de la vuelta de Liga de Campeones que tendrán que definir en las próximas 2 semanas, el uno ante el Manchester United y el otro frente al Milán. ¿Qué le parece si nos vamos al pronóstico del estado del tiempo? Desde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos indican que pronosticó para este viernes 1 de marzo el Servicio Meteorológico Nacional de México. Nuestra compañera Mónica Jiménez, la masa de aire polar que genera el Frente Frío número 31 origina condiciones invernales intensas durante el fin de semana. En la capital de la República el mercurio del termómetro llegó a los 25 grados centígrados este 1 de marzo con un pronóstico de temperatura máxima de 26 grados centígrados y 7 grados de mínima en un día parcialmente nublado. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya estamos a 27 grados centígrados en un día parcialmente nublados con viento y chubascos nocturnos. El pronóstico 27 grados centígrados de máxima y 14 grados centígrados de mínima. En San Antonio, Texas, tienen una temperatura de 19 grados a las 14 horas, tiempo del centro de México, en un día despejado, con 20 grados centígrados de pronóstico de máxima y 4 grados centígrados de pronóstico de mínima. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, con mi hija Yolanda Altúzar, mi nieta Natalie, en el chat desde San Antonio, Texas, y la producción de mi hijo César Antonio Suárez López, en los controles cibernéticos, el ingeniero Carlos Alberto Arias García. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, contamos con usted. Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolitico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo.
alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.